Sí, háblenos un poquito de quién es Rod Fuentes, que son los 8 códigos de la vida, y luego los invitamos a que participen en su página y todas las cositas que usted tiene para ofrecernos. Adelante. Encantado. Bueno, primero que nada, saludar a todos a ti primero que nada, Mrinesca, por esta invitación y a todos los que están escuchando. Eh, yo soy Ros Fuentes, soy chileno, nací en Chile, un país hermoso, pero que más hermoso es por el hecho que pude conocer los 8 códigos de la vida, porque aquí se mantuvieron por un maestro que tuve a los 9 años de edad. Eh, bueno, yo 20 años atrás, algunos ya me conocen más como en el mundo de la PNL, la hipnoterapia, porque 20 años atrás comencé en unas exposiciones que tuve en Estados Unidos, en las Bahamas, con unas personas que me invitaron a hablar sobre el misticismo de los Andes, la sabiduría de los Andes. Conocí mucha gente interesante. Estuvo una larga historia, que los que estén interesados, y toda una historia que escribí, hay un libro, Papá Espiritual, Pobre Papá, donde está esa historia. Y bueno, allí en ese momento me invitaron a conocer al doctor Richard Bandler, que era el creador de la PNL. Había personas que lo conocían, y yo me entrené con él en PNL, en hipnoterapia. Busqué a los mejores representantes de estas disciplinas para formarme con estas personas, de tal manera que pudiera yo entender qué estaba pasando en Occidente, porque yo a los 9 años de edad había sido entrenado los 8 códigos de la vida en Chile. No sé si me logran escuchar, Brinesca. Lo escuchamos perfectamente, Rob. Gracias. De nada. Entonces, y así me especialicé en toda esa área. Pero mucho antes de eso, una historia que solamente di a conocer a mis alumnos el año 2017, porque me dijeron que los 8 códigos de la vida no debían ser conocidos hasta esa fecha. Y yo seguí esa instrucción. Ahora, los códigos de la vida, ¿cierto? ¿Qué son los códigos de la vida? ¿Ya? Es algo que muy pocas personas conocen, pero que lo cambian todo en el mundo del coaching, del autodescubrimiento y el crecimiento personal. Lo cambian completamente todo, cambian las reglas del juego, ¿ya? Son como un nuevo software de la mente, ya vamos a hablar un poco de ello en detalle, ¿cierto? Que permiten desprogramar y reprogramar nuestro cerebro de las ideas y las creencias limitantes que han impuesto sobre nosotros la sociedad y la cultura en que hemos vivido, una cultura limitada, por supuesto, por muchos errores, y que tienen al mundo al día de hoy al borde del colapso. Ahí parece que lo perdimos. Cultura, creencias culturales. ¿Me logran escuchar ahí? Sí, ¿Me escucha? se fue un minuto, Sí. se fue un segundito, pero siga. Ya. Decía, con un nuevo software de la mente que permiten desprogramar y reprogramar el cerebro de las ideas y creencias limitantes que impuso una sociedad enferma, como la que vivimos nosotros. Y que hicieron que nuestra mente, y que permiten que nuestra mente se libere de esas creencias y programas limitantes impuestos por esta sociedad, porque son 8 códigos que vienen de una civilización muy anterior a la nuestra, de 15.000, 25.000 años atrás. Nadie sabe que fue la herencia que dejaron unos sabios que existieron frente a las costas de Chile y Perú, en una sociedad que se extinguió, que se desapareció en el Océano Pacífico. Hay toda una historia que ustedes pueden revisar eso en el libro Papá Espiritual, Pobre Papá, o en mi sitio web. Si se ponen en contacto conmigo les puedo enviar detalles. Ahora, ¿qué es importante de todo esto? Que son códigos que nos permiten liberar nuestras trampas y programas mentales que aprisionan y limitan las gigantescas posibilidades que tenemos como seres humanos. Entonces, y estas limitaciones y estas programaciones se producen a nivel consciente e inconsciente de las personas. Entonces, alteran estas creencias limitantes, estos programas que la cultura nos ha impuesto y que no siquiera nos damos cuenta que las tenemos. Porque es difícil que un pez pueda ver el agua que lo envuelve, ¿ya? Solamente cuando tú te entrenas con alguien que conoce los códigos de la vida puedes empezar a verlo. Ahora, estos programas limitantes de nuestra sociedad cultural enferma alteran y empobrecen nuestra mente y nuestra realidad personal,
y nos arrebatan completamente el poder que tenemos como seres humanos. Y por eso hay tanto problema y tanta miseria. Por eso digo que cambian todas las reglas y todo lo que se conoce hasta ahora en coaching, en crecimiento personal, en desarrollo personal, porque hasta ahora no se había hablado ni se conocían estos códigos hasta el año 2017, cuando me fue permitido poder empezar a hablar de ellos. Estos son códigos, ¿cierto? Código significa un mensaje, ¿cierto? Una idea, un significado de enorme importancia que está envuelta en un símbolo, una palabra, pero que es comprensible para quien la entrega y quien la recibe. Es decir, estos códigos se entregaron de boca a oído hasta la fecha que yo me entrené en ellos, y fue así hasta este minuto que yo estoy entregando esta información y estoy entrenando personas en forma grupal, en forma colectiva, en la Academia Poder Personal, en los semilleros de los 8 códigos de la vida, etcétera, donde tenemos alumnos de todas las nacionalidades, ya y tanto en idioma inglés como en idioma español. Ahora, estos códigos se refieren a ideas respecto a los niveles de realidad, conciencia y percepción que algunas personas que tuvieron acceso a ellos pasaron de boca a oído, y así llegó hasta mí, por mi maestro, a quien yo considero que fue uno de los más grandes maestros de los códigos de la vida. Y mi trabajo ahora es esparcir estos códigos, porque es tiempo de enseñarlos. Ahora, ellos son 8 códigos que creo que tú, Trinesca, enviaste, ¿cierto? Un pequeño resumen de ellos, ¿cierto? Si no me equivoco. No, aquí en la plataforma no, pero si quieres puedes abundar brevemente en cada uno de ellos. Lo voy a mencionar y hablar de ellos. Son 8 códigos, como son códigos, son palabras. Podrías llamar tu palabras mágicas o palabras claves que contienen un tremendo significado. ¿Ya? El primero se llama Kausai. Estos códigos fueron entregados en lengua quechua, pero por supuesto que yo los he transferido al lenguaje moderno, porque hoy día es tiempo de que no solamente lo conozcan las personas de los Andes, sino que esto se pasa por todo el planeta. Kausai se llama el primero, que significa existencia. Dice que hay una energía en todas las cosas que es el ladrillo de la existencia de todo. Y es una energía consciente, que estaría presente en todas las cosas que uno ve, en las personas, en los objetos, en los animales, en los seres, en las cosas que creemos que son animadas o no animadas. No importa, si tiene existencia, tiene una energía. El segundo código es Yashai, que significa sabiduría. Y ideas. Significa que todo lo que existe, vemos, es información materializada. Nuestros pensamientos o los pensamientos de alguien, de Dios, de la fuente de todo o de alguna persona, materializó lo que estamos viendo. El tercero es el amor. El cuarto, él dice que el mundo de las ideas puede ser manipulado desde la materia. Ya. Son bastante potentes. Es decir, yo cuando los entrego así, pero estos códigos en realidad no pueden analizarse mucho intelectualmente. Se pueden entender intelectualmente, pero el trabajo es meditarlos. Cuando tú meditas, nosotros hicimos incluso un mandala de una flor de 8 pétalos, cada pétalo un código para la meditación. Porque cuando tú los meditas, estos códigos nos permiten liberarnos de las trabas de las ideas limitantes de la cultura. Por eso digo que lo cambia todo en el coaching. Lo cambia completamente todo, porque no existe nada semejante en lo que yo conozco, de todo lo que he conocido, de los grandes maestros de la hipnoterapia, el hipnoanálisis, del coaching. Yo fui el primer coach avalado por el doctor Richard Bandler en Hispanoamérica para impartir entrenamientos de coaching. Entiendo perfectamente bien cómo funciona el coaching, que supuestamente es lo más avanzado para ayudar a los seres humanos para esta civilización. Pero esto lo cambia todo completamente cuando es como haber estado viendo una película en blanco y negro y de pronto te pasan una película en 3 dimensiones, plana, el otro blanco y negro y plana, y te pasa una película en 3 dimensiones y a todo color. Entonces un holograma. Nos permiten estos códigos, cuando tú los meditas, recuperar y hacer accesible el poder que hemos perdido, porque nuestro cerebro está atrofiado. Y nos permiten recuperar ese poder personal y por lo tanto poder llevar una vida y una existencia de éxito, de salud, de amor, de satisfacción y felicidad, que ahora para la mayoría de las personas es completamente inaccesible. Yo veía que, por ejemplo, tenemos allí que el tercio de la población del planeta vive con $2 al día.
y consideran súper ricos a quien gana $40.000 al año. O sea, es así el estado de empobrecimiento mental, el estado de atrofia y de empobrecimiento mental que tienen las personas. Y los sistemas de coaching tradicional ya, o sea, no están preparados para este cambio tan gigantesco. Se necesita algo más potente. Nosotros vemos, por ejemplo, que las personas, la mayoría de las empresas quiebran el primer año de existencia. ¿Por qué ocurre eso? Porque se arrebató el poder personal a las personas y se tiene que recuperar. La mayoría de las personas temen soñar incluso a tener ideales, metas, superar su vida. Yo lo he visto esto en entrenamientos que he dictado en Colombia, en Estados Unidos, en Chile, en Perú, y he visto que las personas tienen miedo a soñar. Es por el estado de empobrecimiento mental en que la burbuja cultural, las ideas de la cultura penetraron en la conciencia. Y la antídoto de la medicina son los códigos de la vida. Pero los códigos uno los puede entender, ¿cierto? Tal como lo estoy explicando, lo estoy resumiendo, ¿cierto? AINI, que es la valorización de todas las cosas, y el sexto código. El séptimo código dice que todo tiene conciencia y podemos interactuar conscientemente con cada cosa. Y el octavo código es que nosotros tenemos la capacidad de materializar nuevas ideas y nuevas cosas en el mundo físico. Entonces, son códigos, pero estos códigos deben ser meditados. Nosotros hemos puesto meditaciones de los códigos que se realizan diariamente para que la mente se vaya abriendo. Porque estos códigos no solo se analizan con la lógica, estos códigos abren el cerebro completamente cuando uno los medita. Y pueden, una vez que uno recupera este poder personal a través de ellos, empezar a modificar nuestro destino y alcanzar una vida que todos desean. Yo cuando los combiné, los 8 códigos con la PNL, con la hipnoterapia, el coaching, algo que nunca nadie había hecho, transformé o creé un sistema sin igual en el mundo que se llama Método Mishine. A ello le agregué todo lo que se conoce en el día de hoy como la psicología del campo cuántico que desarrolló un amigo mío, que es el doctor Ron Darwin en los Estados Unidos, en la Universidad de Maryland, y los comenzó estos estudios, comenzó él y desarrolló su doctorado en eso en la NASA, donde trabajaba. Entonces, todos estos elementos se han unido en este método Mishine para hacer un sistema transformador. Ahora, puedo decir que ese método que contempla los códigos de la vida y todos los elementos que la cultura occidental tiene, crean una clave maestra para el mejoramiento de la vida. ¿Ya? Y deseé compartirlo con el mundo, porque mi misión, una vez que los aprendí, mi misión fue que yo los enseñara no de uno a uno, como se hacía hasta la fecha que yo fui entrenado, de uno a uno, sino de uno a varios. Y por eso estoy dictando este tipo de charlas, de conferencias, cuando me invitan, y también escribiendo libros y dirigiendo programas, dirigiendo la Academia de Poder Personal y todo donde se habla de estos códigos. Estos códigos, ¿cierto? Deseé compartirlo y por eso formamos el Andes Quantum Jump Institute en Memphis, en Tennessee, para compartir con todos los que estuvieran preparados e interesados en llevar una vida extraordinaria. Ahora, los códigos nos dicen, y por qué la existencia de ellos, especialmente para nuestra cultura, de que nosotros estamos, sin darnos cuenta, en un estado alterado, empobrecido de conciencia y de mente. Nuestra mente no está en el estado que debiera estar. Tenemos una super mente. Tenemos 86.000 millones de neuronas y apenas estamos usando un décimo de ellas. Es un tremendo desperdicio de poder. Tenemos un cerebro que evolucionó 20 millones de años. Pero es como tener un Ferrari, tener una máquina súper avanzada, pero que lo usamos mal, lo usamos en reversa, por ejemplo, el Ferrari, y vamos a todos lados en sentido contrario. O tener un bonsai, nuestra mente como un bonsai, puede llegar a ser, es un árbol gigantesco, tiene potencialmente, pero lo hemos podado por la influencia de la cultura y se transformó en un bonsai, un árbol en miniatura. Por eso hay tanto problema. Algunas personas logran mejorar casualmente de alguna manera, y yo lo vi esto con amigos míos que son muy exitosos y que no conocían los 8 códigos de la vida, porque mejoraron su empobrecimiento mental lo mejoraron de alguna forma, y eso les dio enorme ventaja y pudieron obtener amor, salud, felicidad y otras cosas. Pero la mayoría de las personas no.
Y esto no se trata, el poder personal no está en, en el apellido que una persona tiene, la raza que tiene o la nacionalidad que tiene. Y tampoco está en su mente, en su CI, ni en sus capacidades de aprendizaje, ni en la cultura. Se encuentra en el poder mental que la persona tiene, en cuanto ha desarrollado su mente que originalmente es un gigante, pero que no está siendo usado. Como le decía, es ver la pobreza, el empobrecimiento mental que existe hoy día es tremendo. Y este empobrecimiento mental nace, ¿cierto? Esta falta de poder que tienen los seres humanos hoy día, cuya medicina son los 8 códigos, nace primero por la ilusión de nuestros sentidos. Nuestros sentidos no nos muestran la realidad como es. Yo no me voy a detener en esto porque tengo programas completos donde explicamos sobre la recuperación del poder personal. Solamente voy a hablar de los códigos y lo que pueden hacer, pero también quiero hablar de por qué están estos códigos y cuál es el estado del ser humano y cuál es la necesidad de ellos. Los códigos, ¿cierto?, nos liberan de las ilusiones de los sentidos, nos hacen ver de que los sentidos son ilusorios, nos engañan. Vemos las cosas con medio segundo de retardo, escuchamos los sonidos con medio segundo de retardo. No vemos las cosas que están, no vemos realmente las cosas que están donde están en el espacio. El sol está a unos grados de distancia donde lo vemos físicamente. La luz del sol llega con 8 minutos de retraso a la Tierra. Estamos viendo el sol en el pasado. Hay estrellas que emiten su luz y que las más cercanas nos llega su luz con años de retraso y otras que estamos viendo y que están más lejanas nos llegan con miles de años de retraso. Estamos viendo ilusiones. Bueno, eso es primero por el lado de los sentidos físicos. Por el lado de la mente, las creencias, hábitos, perdón, historias que la sociedad nos ha contado han empobrecido nuestra mente también. Han alterado más todavía lo que nuestros sentidos ya han alterado nuestra mente. Entonces, el punto son las emociones. Las emociones ya está alterada la mente por los sentidos, ya está alterada por las creencias que nos pusieron. Limitantes de lo que es posible, imposible, de lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, de cómo se debe hacer, etcétera, que son limitantes de la mente. Las emociones, la rabia, la ira, los celos, alteran más todavía este estado de alteración que tenemos. ¿Y para qué decir? Si alguien además utiliza algún tipo de adictivo como el alcohol, alguna sustancia alucinógena o alguna droga. Esto genera una verdadera prisión mental que produce un empobrecimiento mental tan grande que se hace necesaria una medicina poderosa como los 8 códigos de la vida que van a venir a activar nuevamente todo este poder perdido. Porque estamos funcionando, ¿cierto?, con un décimo parte de nuestra capacidad. Y cuando recuperamos este poder, gracias a la meditación de estos 8 códigos, y gracias a que comenzamos a ver cómo estos códigos empiezan a operar en nuestra vida, y empiezan a operar en el universo completo, en la naturaleza, los animales, en todo, empezamos nosotros, ¿cierto?, a alcanzar poder personal. Y luego se nos hace accesible cualquier meta que nos propongamos, ya sea en salud, en dinero, en amor, en relaciones y en felicidad. Pero sin eso, sin poder personal, poder alcanzar una meta es como tratar de competir en una carrera de Fórmula 1 con un auto familiar. Es como tratar de ir y meterse en alta mar con un barco que está averiado. Y esa es la situación del ser humano hoy día. Por eso la necesidad de los códigos. Por eso la necesidad de que alguien enseñe los códigos y que esta tradición se mantenga y que ya no sea de uno a uno como fue antes. Porque antes la sociedad no estaba en el estado tan terrible que está el día de hoy. Más aún con un montón de ideas totalmente falsas que se están esparciendo en esta cultura que estamos viviendo hoy día. A los jóvenes, a los niños, a las personas que se están formando. Es peor todavía. Entonces, nosotros somos como ciegos, que no somos ciegos, que no somos tales, pero que nos han puesto anteojos negros y no podemos ver. Somos como sordos, que no somos tales, pero que nos pusieron unos tapones. Entonces hay que quitarnos, sacarnos los anteojos y los tapones. Y eso no se puede hacer si tú no entras en otra
paradigma de conciencia si no entras en una meditación de los códigos. Vas a seguir dándote vueltas. Por eso yo decía que estos códigos rompen todo lo que se ha hecho hasta el día de hoy y cambian todo en el área del desarrollo personal y en el crecimiento personal. Y cuando tú empiezas a quitar las barreras, todos esos esa jaula que está la mente, nuestra mente, eso me dijo mi maestro a los 9 años de edad. Tu mente y la de tu padre y de todos está enjaulada. Estás en un estado empobrecido, de supervivencia, alterado de conciencia. Tú no eres eso. Tú eres un ser tremendamente poderoso. La medicina son los 8 códigos de la vida. Yo veo la vida de la medicina los 8 códigos. Más que los 8 códigos mismos, porque los 8 códigos los pueden enviar, los pueden tener y hay que meditarlos. Estos códigos no se tienen que activar dentro de ti. No es solo leerlos, no es solo entenderlos, no es solo pensar en ellos. Es todo eso, pero principalmente meditarlos. Meditarlos y en estados de meditación. Cuando nosotros nos liberamos estas jaulas y barrotes de las creencias limitantes a través de los códigos, nos liberamos, ¿cierto?, a través de las emociones que nos alteran. Los códigos también nos ayudan en ello. Y ya no confiamos en los sentidos, sino que confiamos más bien en el cerebro del corazón, que despierta la meditación de los códigos. En ese momento, ¿cierto?, es como un cóndor que estaba enjaulado, nuestra mente, un cóndor enjaulado en una jaula, le abrimos la jaula y puede volar hasta la estratosfera. Los guardianes de los códigos usaban la metáfora del cóndor, porque el cóndor es un ave que puede volar casi hasta la estratosfera, puede llegar a ver la curvatura de la Tierra en su vuelo. Entonces, cuando abrimos esa jaula, nuestra mente, cuando le quitamos los barrotes que acabo de mencionar, ¿cierto?, creencias limitantes, emociones limitantes, dejamos de confiar en los sentidos y empezamos a entender cómo se expresa la realidad. Por eso digo que lo cambia todo en el coaching. Lo deja obsoleto, lo deja completamente atrasado. Entonces, en ese momento, el cóndor vuela y podemos acceder a todo el poder que tenemos. Ahora, hay mecanismos, este es un proceso más lento de la meditación de los códigos, hay mecanismos para poder acceder instantáneamente y abrir una ventana al poder personal porque lo tenemos. Pero esos son estados temporales provisorios y no totales. Y ahí aparece todo lo que yo aprendí como hipnosis, ¿cierto? O lo que yo prefiero llamar los estados crepusculares de la mente. Y también lo que llamo, porque todas estas cosas son nuevas, entonces hubo que ponerles nombre, el lenguaje boomerang, que es un lenguaje especial que desarrollamos para activar la conciencia de aquello que no estamos viendo. Y estos estados crepusculares de la mente, muchos de ustedes ya los conocen, y en esos estados empieza a liberarse el potencial del ser humano, porque nuestra mente busca su potencial, si es como un cóndor atrapado en una jaula. Ese cóndor quiere volar, ese cóndor lo tienen en barrotes. Entonces, lo único que busca es salir de esa jaula. Y por lo tanto, la mente busca entrar en estos estados crepusculares en forma espontánea. Y esto fue lo que le llamó la atención a Ernst Rossi, que es un psicólogo estadounidense, con el cual me entrené un tiempo, que fue un discípulo del doctor Milton Erickson, y él se dio cuenta que nuestro cerebro tiende a ir a un estado de relajación cada 90 minutos y nunca entendió por qué. Porque ellos no conocían los códigos de la vida, entonces no entienden por qué, no entienden que la mente está en un estado alterado de conciencia. Pero sí lo entendieron las civilizaciones del pasado. El doctor Wouter Hanegraaff, en Holanda, él está desarrollando todo un estudio de unos textos antiguos egipcios que más o menos tienen la antigüedad de los 8 códigos de la vida. En realidad son más modernos, son de como 1000 años antes de Cristo, donde hablan de que el ser humano está en un estado alterado de conciencia y que tiene que recuperar su estado natural, de poder natural. Lo mismo que estoy diciendo yo, pero fue escrito en Egipto, en unos manuscritos de papiro que le atribuyen a un sabio de Egipto que se llama Hermes Trismegisto. Eso lo atribuyen ellos, el doctor Wouter Hanegraaff. Yo casualmente me topé con esa información, pero esto lo vienen transmitiendo los guardianes de los códigos que me formaron por miles de años. Es una cadena ininterrumpida. Ahora, cuando hacemos visualizaciones de PNL, practicamos la mal llamada hipnosis, estados crepusculares de la mente, o hacemos meditaciones guiadas, afirmaciones positivas, respiraciones conscientes,
¿cierto? O psicocuántica, o algunas experiencias o dinámicas que se llaman transformaciones mágicas que me enseñaron a mí los guardianes, donde uno mira una estrella, por ejemplo, reflejada en el agua, o mira un disco dorado, o escucha un tambor, sonido de tambor, o un cántico monótono, el cerebro entra en estado crepuscular. Y en ese momento la lógica y la voluntad quedan de lado y se liberan las trampas de la mente, y la mente adquiere su poder. Por esta razón, cuando hacemos hipnosis, por ejemplo, mal llamada hipnosis, estados crepusculares de la mente, el nombre que yo uso, podemos curar enfermedades. Podemos hacer que la persona, por ejemplo, recupere su presión arterial. Yo he dado un montón de programas de hipnosis respecto a esto, pero ninguno de los que me enseñó hipnosis sabía de por qué esto funcionaba así. No tenía idea. Ellos no manejaban estos conceptos, ¿cierto? De la mente enjaulada, estado alterado de la mente, estado empobrecido de la mente, no lo manejaban así, y todavía los que hacen hipnosis no tienen ni idea de lo que estoy hablando. Pero yo sí lo vi, porque yo tenía la formación de los 8 códigos de la vida y tenía una forma de ver más profundamente que los que me enseñaban, las causas de las cosas. Por eso, ¿cierto? El sistema que aplico hoy día es diferente a los que me enseñaron hipnosis. Sigo aplicando la metodología que me enseñaron, pero el enfoque es completamente diferente. Y por esa razón, en esos estados se pueden curar el cuerpo, se pueden sanar emociones, se pueden eliminar improntas inconscientes que tiene uno desde la infancia. Y yo he entrenado a miles de personas en estos entrenamientos de hipnosis, pero ahora lo hago solo bajo la dirección de los 8 códigos de la vida y con el planteamiento que acabo de hacer en esta sesión. Y el hecho que cuando uno libera su mente en esos estados crepusculares, el cerebro comienza a funcionar de una manera mucho más potenciada. Quedó demostrada una experiencia que hicieron en Harvard, donde un grupo de personas que lo ponían en estado de mal llamada hipnosis, porque ellos no lo llaman estado crepuscular en la mente. Estado crepuscular es un término mucho más preciso. Se dan cuenta que estando estas personas con electrodos, se activaban no solamente el hemisferio derecho, como debiera haber ocurrido cuando se observaban un cuadro en colores, pero les pedían a las personas que lo imaginaran en blanco y negro. Se activaban los dos hemisferios, algo que sorprendió mucho a los científicos que hicieron la experiencia de laboratorio, porque normalmente se activa solamente el hemisferio derecho, que es el hemisferio creativo, pero en estado de crepuscular se activan ambos hemisferios, lo que significa que la persona trabaja con el doble potencial cerebral. Entonces estos estados crepusculares son estados temporales, donde uno abre la ventana y libera el poder de la mente, al cóndor, que en nuestra mente se le abre la jaula por unos instantes, se realiza lo que hay que realizar y luego se regresa a la jaula, cuando vuelve al estado de vigilia. Entonces, estas son cosas que se pueden hacer, pero los guardianes de los códigos lo que buscan es que este estado sea permanente en la vida de un ser humano. Por eso están los códigos de la vida. Porque tú puedes usar hipnosis para generar un estado de poder mental, sí, pero va a ser temporal, provisorio, no completo, pero sí de alto poder. Por eso se puede curar con hipnosis. Por eso, por ejemplo, los programas de hipnosis de emergencia que he dado a mis alumnos, nosotros podemos, cuando una persona se fractura una pierna, por ejemplo, y cae, en ese momento tú puedes, como persona que domina la hipnosis, ir a donde la persona que cayó y se accidentó y hacer que se le vaya el dolor. Entonces, los médicos se asombran mucho. ¿Cómo puede ocurrir esto? Bueno, porque la mente y el cerebro está diseñado para desarrollar un potencial que el ser humano ni siquiera imagina. Y en estos estados crepusculares ese potencial se empieza a liberar. Y se puede curar un cuerpo, se puede curar el cuerpo, se puede acelerar la cicatrización del cuerpo, se puede tener una hemorragia, se puede bajar la presión arterial. Todas estas cosas yo las he hecho con hipnosis, ¿ya? Cuando doy mis programas de hipnosis, lo hago. Pero ahora lo explico por qué. Porque los programas de hipnosis, si tú ves a alguien que haga hipnosis, hace esto, pero no lo explica. No entiende tampoco el por qué, él o ella, que esté dictando el programa. Cuando tú conoces los códigos de la vida, empiezas a ver la profundidad de la vida. Empiezas a ver más allá. Por eso esto lo cambia completamente todo. Y deja obsoletos a aquellos que no conocen los códigos de la vida respecto a los que sí lo conocen. Y mi trabajo es difundir esto. Mi trabajo es entrenar a las personas en los códigos de la vida. Y que estos códigos de la vida lleguen a ser parte esencial de la existencia.
Porque cuando tú recuperas tu poder personal, los códigos de la vida te ayudan a recuperar el poder personal, que empiezas a utilizar mayor cantidad de tu cerebro, que esas 86 mil millones de neuronas que no están siendo usadas, a menos una décima parte de ellas, empiezan a usarse. Bueno, eso es como lo que podría yo hablar aquí de los códigos de la vida. Mi vida se está dedicada a ello. Podría estar hablando una vida entera sobre esto, porque me costó, toda mi vida ha sido entrenarme en estos códigos y también en estas disciplinas que son complementarias y que forman el método Michani. Así que no sé si quieres decir algo o comentar o alguien quiere hacer alguna pregunta para no ir más allá. Sí, gracias Rob, por esa explicación. Sé que ha sido muy breve, son códigos profundos y quizás a lo mejor las personas no entienden todavía cómo son que estos códigos, cómo los puedo practicar. Si hay Meditando. alguien, si hay, exacto, meditando. Si hay alguien que tiene alguna pregunta, alguna curiosidad que quiera preguntarle al doctor directamente sobre estos códigos, más adelante vamos a seguir trayéndole y yo voy a estar también hablando sobre ello. Pero en el corto tiempo que nos queda, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta directa para Rob? Puede hacerlo en este momento. ¿No hay alguna pregunta? Están todos como que muy calladitos. Siempre pasa lo mismo. Cuando dicto conferencia y todo, todos quedan callados. Y yo sé porque eso es una cosa completamente nueva. Cuando como alguien te muestra a ti algo que no has visto o de algo que nunca has escuchado, y realmente uno como que poco puede preguntar. Cuando yo empecé a estudiar los códigos, yo tenía nada que preguntar. Simplemente escuchaba. Y después de algunos años pude empezar a preguntar. Pero se puede preguntar igual. O sea, alguien quizás quiere saber un poco de la historia, yo no Sí, sé. creo que hay alguien que sí, que abrió el micrófono. Adelante, Brenda. Buenas noches. Hola, buenas noches. A usted decir meditar sobre estos códigos. Esos Sí, códigos, usted, por casualidad usted está en YouTube para yo conseguir los códigos. sí, O y incluso puedes, por ejemplo, si vas a la página web nuestra, que son 8 con número, 8 códigos.com. 8 el número, así lo una letra. busco. Sí, 8 códigos.com. Y ahí vas a encontrar una página donde aparezco yo con todas las explicaciones y ahí puedes acceder, por ejemplo, a un programa que tenemos que se llama Hacia dónde se dirige tu vida, donde vas a recibir un montón de información respecto a cómo empezar a aplicar los códigos y también puedes acceder al boletín que tenemos, un boletín mensual, quincenal, donde en todos los boletines están los códigos explicados. Es una forma. Lo otro es que vayas a Amazon, busques mi nombre, Ros Fuentes, Papá Espiritual, Pobre Papá, y allí en el libro están también los códigos. En el libro se llama Papá Espiritual, Pobre Papá, que es mi historia con los códigos y cómo me entrené en ello y todo lo que yo vi en mi formación de niño y luego ya cuando adolescente como médico. Y allí puedes tú también acceder a los códigos a través del libro. Y la tercera opción es que te unas a la Academia de Poder Personal, que también hay un enlace en la página 8códigos.com y te integras a un grupo que tenemos donde Inesca les mencionó que ella participa, que todos los domingos nos juntamos a comentar la aplicación de estos códigos con el respaldo del método Michain, con la PNL, con la terapia y todo, porque esto se entrega todo junto. Los códigos hay que meditarlos. Los códigos se meditan. Se pueden analizar, tú los puedes estudiar, pero los códigos es como un software nuevo que te pone en el cerebro y eso tiene que ser lentamente. Tienes que irlo meditando uno por uno. En el libro Papá Espiritual se habla de esas meditaciones y puedes acceder a las meditaciones también, en meditaciones específicas. O sea que si yo compro el libro, ahí me da un enlace para yo buscar las meditaciones. Es una opción, pero si no quieres adquirir el libro, anda a 8códigos.com y ahí entra el curso hacia dónde se dirige tu vida y vas a tener acceso a los códigos sin ningún costo para nadie. Nosotros no tenemos costo para esto. Nosotros estamos haciendo esto porque uno de los códigos del amor es entregar esto, entregar a la mayor cantidad de personas posible.
Hay entrenamientos que tienen un costo cuando alguien quiere entrenarse en un tema específico, cómo mejorar su salud, y cosas que son ya más elaboradas, pero los códigos se entregan sin ningún costo. Gracias, Rob. Quizás a lo mejor todavía no puedes entender y es normal, natural, pero esta información es una información diferente, es algo que a veces estamos irritados, a veces no nos sentimos conformes y hacemos muchas cosas y seguimos en el mismo nivel. Si queremos experimentar algo diferente, si queremos comenzar a comprender, pues debemos comenzar a hacer cosas diferentes. Y esta es una gran alternativa. Los 8 códigos, como usted los escuchó, lo que habla es de existencia, de sabiduría, de amor, cosas que sabemos que son reales y las vivimos diariamente. Así que si quieren conectar con Rod, ya saben, 8códigos.com, nos reunimos semanalmente los domingos y ahí vamos aprendiendo poco a poco. No esperen entenderlo todo, pero sí, si se mantienen vigentes, van a ir descubriendo que estos 8 códigos son la esencia de la vida como tal. Y como dijo Rod, esto no se sabía antes porque no era el momento. Ya después de 2017 en adelante, pues ya estamos listos los seres humanos para recibir esta gran sabiduría. Le queremos dar las gracias nuevamente a Rod por, ¿verdad?, de su tiempo, dedicarnos estos minutos y vamos a tenerlo más adelante. Así que vamos a seguir continuando nuestro espacio de meditación porque siempre lo que hacemos es practicar la meditación para poder sentirnos cómodos con ella y hacerlas parte de nuestra vida. Así que si hay alguna pregunta, este es el momento y si no, nos estaremos viendo entonces el próximo miércoles a las 9:15. Así que si alguien tiene una preguntita, puedes abrir el micrófono en este momento. Parece que no. Pues muchas gracias, Rod, por tu tiempo. Estaremos viendo entonces el próximo miércoles a las 9:15. Que pasen todos buenas noches. Adiós, Brinesca, que esté muy bien. Gracias, que sus jardines florezcan, como dice Rod Fuentes. Que los jardines Gracias. florezcan de todos ustedes. Encantada.